Las vacunas frente al COVID, si hablamos de las de Pfizer y de las de Moderna, que son las que se están poniendo, las dos son vacunas nuevas, es decir, actúan con el ARN mensajero. Es un mecanismo nuevo, es la primera vez que se utiliza y es una novedad. Entonces, el ARN mensajero va envuelto en una capa de lípidos porque no es una molécula que sea resistente, pasa dentro de la célula y entonces a nuestra célula lleva la fórmula para fabricar las proteínas, para fabricar las células Spike. Entonces, eso es lo que le sirve al virus para entrar dentro de las células. Entonces, una vez que nuestras células fabrican las proteínas Spike, se ponen fuera y empezamos a generar anticuerpos contra ellas. Es decir, que es un proceso largo. Empiezan a fabricar anticuerpos, linfocitos B y linfocitos T, y de esta manera se genera la inmunidad. La protección se genera, como lo he dicho, ¿no? O sea, los linfocitos B y los linfocitos T generan anticuerpos, intervienen los T-helper, intervienen mucho tipo de células, otras células que sirven para exponer los anticuerpos. No se sabe cuánto tiempo van a durar. Hay algún artículo que dice que durará 6 meses, pero no se sabe. Todavía no hay tiempo suficiente, no ha pasado tiempo suficiente para saber cuánto tiempo van a durar. En la gripe, en todas esas cosas también pasa. La gripe pasa muchísimo más que con el coronavirus. Todos los años hay una reunión del comité de expertos para ver cómo va a ser la vacuna del año que viene. Con el coronavirus, lógicamente, también tiene 30.000 nucleótidos. Entonces, cuando se ponen a copiar los nucleótidos hay errores. Esos errores llevan a que haya variantes. Y de repente, que en esas variantes hay una variante que entra mejor en la célula, pues lo aprovechan los bichos. Ese es el tema. Contra la cepa británica, Pfizer ha hecho un experimento que cogió el suero de 16 pacientes y hizo un pseudovirus con las 10 mutaciones principales que tienen estos nuevos virus. Entonces vieron que sí funcionaba. Luego la de Pfizer dice que sí funciona con la cepa británica por este experimento que ha hecho con 16 pacientes. Con la cepa de Sudáfrica, la N501 sí funciona, pero esta semana será cuando Pfizer hará algún experimento y dará sus resultados. Todavía no los ha dado.